Dios les bendiga, amado pueblo de Dios. Hoy día el estudio que empezaremos es el comienzo del desafío. ¿Por qué es un desafío? Porque realmente para nosotros, los hijos de Dios, es un desafío en estos tiempos tan turbulentos, tan contaminados, el hacer la voluntad de nuestro Padre a cabalidad. Así que, como siempre, tomen sus Biblias y vayamos a 1 Timoteo 4:16. Y como les decía, este estudio se titula El comienzo del desafío. Cuando Dios nuestro Padre nos muestra su corazón, su voluntad revelada en su palabra, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, el propósito es para que nosotros entremos al lugar santísimo, dándonos las herramientas para hacer la tarea encomendada, llevar a cabo el ministerio de reconciliar a la creación con el Creador. El primer desafío que Dios nos da es: cuídate de ti mismo y de la doctrina. 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuando Dios me llamó, lo primero que me dijo fue que me cuidara de mí. ¿Pero por qué me lo dijo? Porque soy yo el que practica la doctrina, sea esta correcta o incorrecta. Es fácil decir: el adversario me engañó o no vi su maquinación, pero no tengo excusa. Dios me dejó su palabra por escrito, la que le reveló a los santos hombres que fueron inspirados por él. Y como sé que está dirigida a los que creemos en nuestro Padre, está dirigida a mí, y es mi responsabilidad escudriñar las Escrituras y recibirla directa de mi Padre, no dándole interpretación privada o humana, dejando atrás todo lo aprendido a través de los años desde que tengo memoria, porque toda esa información adquirida, aprendida y practicada dio forma y fortaleza al viejo hombre. Una vez que aprendí a cuidarme de mí mismo y de la doctrina que practico y enseño, me llevó un paso más adelante. Me llevó a entender quiénes componen el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, la iglesia. Dios me enseñó quiénes componen el cuerpo de Cristo. Me enseñó que la iglesia no es un edificio, no es una edificación, no es un lugar físico, por el contrario, es el grupo de personas o la multitud de los llamados por Dios. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Efesios 5:30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Efesios 5:32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Luego que Dios mi Padre me enseñó que su Hijo Jesucristo es cabeza de la iglesia y que esta iglesia, el grupo de llamados, es su cuerpo, pero que además su Hijo es el Salvador de ese cuerpo y que este Hijo es el mediador entre el Creador y su creación. También, en la revelación de este misterio, me enseñó cómo debía ser yo como cabeza en mi matrimonio. Qué bello, ¿no? Continuó con mi entrenamiento para ser su embajador y después de enseñarme que debía de cuidarme de mí mismo y de la doctrina, y quiénes eran la iglesia, quiénes eran los que componían el cuerpo de su Hijo, y que su Hijo Jesucristo era la cabeza, me mostró dónde estaba oculto el pecado. El pecado era la carne. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Fue esclarecedor entender este versículo, entender que la simiente de la mujer, es decir, Jesucristo, que nació de mujer y es el que mora en mí desde el momento en que lo confesé como mi Señor, heriría en la cabeza la simiente de la serpiente. Me mostró además que la simiente corruptible
estaba oculta en mi propia mente, y que el nuevo hombre creado según Dios cohabitaría con esta simiente corruptible que es la que influenciaba al viejo hombre, y que por lo tanto la arena de la competencia espiritual se desarrollaría en mi propia cabeza, y que mi responsabilidad es no servir a dos señores, sino que por mi libre albedrío decidir a qué señor escuchar, a Dios o a las tinieblas. La arena de la competencia. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Yo no aborrezco con los pies o con el estómago, lo hago en mi mente. La decisión de a quién servir también nace en mi cabeza, en mi mente. Es allí donde tomo la decisión. Y Dios continuó entrenándome para ser ese atleta espiritual que Él necesita para llevar a cabo la tarea encomendada, la de mostrarlo con todo su poder y señorío que realmente tiene al que tuviera hambre y sed de justicia. La lucha es en y por el corazón. Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Al ver que vivir la sana y correcta doctrina era mi responsabilidad y que viviendo dentro de los linderos de esa doctrina revelada por mi Padre, pasaría a formar parte del cuerpo de Cristo, su Hijo, llegando a ser un miembro del cuerpo de Jesucristo, y que el misterio radicaba en entender que ahora su Hijo Jesucristo es mi cabeza, y que aunque ahora soy un hijo de Dios, aún en la carne soy el portador de la simiente corruptible, y que está también en mi cabeza, en mi mente, que este emisario de Satanás también cohabita con la nueva creación creada según Dios, y que es mi responsabilidad el servir a Dios o a las tinieblas, como les decía, y que es en mi cabeza donde está la lucha, y que mi mente es la arena de la competencia, y que tanto la simiente corruptible, el viejo hombre, el emisario de Satanás, lucharía por gobernar mis pensamientos, mis decisiones, la doctrina que profeso, mi creencia que nace en mi corazón, en el cardia, que es el centro de creencia de mi voluntad. Cuando vi y entendí todo esto, pude vencer en esta competencia espiritual, decidiendo servir a mi nuevo Señor, lo que me llevó un paso más adelante. La esperanza. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Romanos 5:4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 8:24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Efesios 1:19. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses 1:25. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios.
primeramente debía entender qué era ser un ministro. Y para ello debí buscar el significado de lo que es ser un ministro. Ministro, en hebreo, generalmente, de una forma del verbo sará, que es servir. Por lo tanto, también entendí que al igual que los ministerios, pastores, maestros, evangelistas, apóstoles y profetas, no son títulos, así como ministro tampoco lo es. Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Colosenses 1:17. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Habiéndome entregado toda esta revelación mi Padre, me mandó que retuviera su palabra, que no fuera un oidor olvidadizo. Los beneficios de retener la palabra. Tito 2:9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí, si no anunciar el Evangelio. 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Dios me entregó la responsabilidad de ministrar, servir a otros el pan de vida. Lo que espera de mí es que sea fiel al llamado, y me hace una promesa, que su Hijo Jesucristo me afirmará y me guardará del mal. Colosenses 1:25, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. 1 Pedro 1:29, más la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dios les bendiga, amado pueblo de Dios. El llamado es a cada uno en particular, así que procuren con diligencia presentarse a Dios aprobado y entiendan que la competencia espiritual no es fácil, no es liviana, es fiera. Y esa primeramente se desarrolla en tu propia mente, en mi mente y en la mente de cada uno de los que procuramos hacer la voluntad de Dios. Así que, amado pueblo de Dios, entren a la arena de la competencia para vencer. Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo.